Administración de un patrimonio versus la responsabilidad social, presentado por María Camila Revelo Delgado y Juliana Caterina Ortiz Ríos. La contabilidad al servicio de la hacienda. El objetivo principal de la contabilidad en la época de Pacioli era suministrar los datos al propietario de un patrimonio, especialmente sobre la situación deudora y acreedora. Obviamente, el patrimonio podía ser propio o ajeno, pero en cualquier caso, la información producida tenía por finalidad dar cuenta y razón del mismo en propiedad o en administración. La contabilidad al servicio de una hacienda o patrimonio está claramente presente en este considerando de nuestro Tribunal Supremo. En la sentencia del 20 de julio de 1868, citado por Gossens, en 1984 en la página 183, la cual dice: el objetivo de la contabilidad mercantil que establece el Código de Comercio es el determinar con exactitud, siempre que sea necesario, la situación de una casa, teniendo tanto en mercancías como en dinero, efectos y otros valores, y fijar sus deudas, activos y pasivos por medio del correspondiente balance general. La teoría del contrato de la agencia. Situar a la contabilidad como una actividad al servicio del dueño del patrimonio ha servido como fundamento de la teoría de un contrato de agencia, una de las elaboradas en torno al postulado de entidad. La misión fundamental de la contabilidad es proporcionar los elementos de juicio necesarios para que el inversor pueda controlar la efectiva utilización de los fondos puestos a disposición de los directivos de la entidad. La ampliación de contrato de agencia. El concepto de responsabilidad social. La teoría de agencia sigue planteándose con frecuencia en relación con accionistas e inversores. Si bien se puede detectar una clara evolución del concepto o al menos una reformulación del sentido estricto de la custodia de recursos, que en algunos casos se amplía para dar cabida a la responsabilidad social, con lo que el mandante del agente sería la colectividad en pleno, a la cual se informa de la utilización de los recursos confiados a la empresa, de manera que los objetivos por cuya consecución se juzga a la gerencia pueden ser solo económicos, sino también sociales. Definiciones inspiradas en el contrato de agencia. La teoría del contrato de agencia parece haber inspirado definiciones, sino de la contabilidad, si al menos de los propósitos de los estados financieros. He aquí dos ejemplos expresivos de las dos tendencias comentadas en las líneas anteriores. La estadounidense. El propósito de los estados financieros es la expresión en términos financieros de la utilización de los recursos económicos de la empresa y los cambios resultantes de ellos, y en la posición de los mismos de los intereses de acreedores y de los inversores. Y la británica, que el principal propósito de los estados financieros es presentar la información, cómo han sido utilizados sus fondos y los beneficios derivados de tal utilización. La responsabilidad social en una empresa. El concepto. La responsabilidad social de la unidad económica implica reconocer que la definición del concepto de empresa concurren, entre otras, dos notas esenciales. De un lado, que la empresa no es solo el administrador del capital de sus propietarios, sino también de los factores de producción que le confía a la comunidad. De otro lado, y como consecuencia de la empresa, es la coalición de intereses del más amplio tipo que deben ser satisfechos por igual. En síntesis, la responsabilidad social de la empresa tiene su origen en el hecho de que la empresa actúa en y para la sociedad, en un contexto frente al que ha de afrontar las consecuencias de su actividad y el ejercicio de la potestad que la propia sociedad le confiere. La responsabilidad social de la empresa comienza a manifestarse en formas jurídicas y económicas progresivamente institucionalizadas, que muestran su carácter irreversible. Buena muestra de ello son las alteraciones en el concepto de la sociedad mercantil, en la propia definición de la empresa y en los paradigmas económicos que rigen su actuación. Incidencia de la responsabilidad social en la contabilidad. La contabilidad no podía permanecer ajena a este proceso evolutivo. Dos son, al menos, las consecuencias más significativas de la incidencia del concepto de responsabilidad social en nuestra disciplina. Una de ellas es el derecho a la información que los planteamientos clásicos atribuyen al accionista. Se transforma en un deber de información de la unidad económica, información que se concibe como un bien público.
Y la segunda es que se incrementan los requerimientos informativos exigidos a las unidades económicas y en especial se les solicita también información en cuanto a sus realizaciones en el ámbito social. Una evidente consecuencia de la responsabilidad social es que junto al cambio de la titularidad del interés protegido y en busca de una mayor satisfacción del mismo, la regulación contable, tanto jurídica como profesional, impone a las empresas cada vez mayor caudal de información que desborda drásticamente el primitivo ámbito de la contabilidad, para situarse en el más amplio marco de los datos jurídicos, económicos y aún sociales relativos a la unidad económica. La contabilidad es un sistema de medida y comunicación para proveer información económica y social con respecto a una entidad identificable, que permita a sus usuarios juicios informados y decisiones conducentes a la colocación óptima de recursos y cumplimiento de los objetivos de la organización. Muchas gracias.